Mateo capítulo 25. A Dios damos toda la gloria. Amén. Mateo capítulo 25, versículo 1. Una vez que usted lo encuentra, diga amén. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Señor, así como cantamos, lo creemos y pedimos: avívanos con tu poder, Señor. Que todo nuestro ser sea levantado, despierto y encendido con el poder de tu palabra. Te rogamos en esta hora, hablanos, porque tenemos necesidad de ti. Guardaremos tu palabra y nos esforzaremos en ponerla en obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero en esta tarde hablarles algo que en esta mañana el Señor sembraba y ponía en mi corazón. Fíjese, hermano, que las vírgenes habla de una exclusividad. La virginidad, en este caso, habla de una exclusividad. La iglesia es exclusiva de Dios. La Biblia dice que el Señor nos cela con celo santo. Dios nos cela. Dios, hermano, quiere que nosotros seamos exclusivos para Él. La virginidad en este caso también representa la limpieza, la separación y el estar reservado para alguien. Eso habla la virginidad, está reservado para alguien. Y la iglesia de Cristo está reservado para Cristo. Ahora, ¿sabe? Dice la palabra que estas vírgenes tomaron las lámparas. Y el Señor comenzaba desde la mañana a mostrarme y a ministrar mi corazón, enseñándome algunas cosas. Usted y yo podemos tomar esas lámparas, podemos de repente aprontarnos exteriormente, podemos vivir exteriormente tratando de cumplir con todo el mundo, tratando de hacer lo mejor que podamos. Pero mire, la Biblia dice que algunas tomaron aceite y otras no. Quiero que entienda algo: el funcionamiento de nosotros como lámpara la da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el aceite en la antigüedad era muy usado para que las lámparas ardieran. Esa era la manera de alumbrar antes de que llegara la luz eléctrica. Y sabe que hoy, investigando un poquito cómo era el funcionamiento de las lámparas, algo me llamó la atención, porque la Escritura dice que las vírgenes prudentes, el 50% de las 10 fueron prudentes, el 50% insensatas. Y las prudentes, dice la Biblia, que pusieron aceite en la lámpara, pero llevaban una vasija. Una vasija era como una botella extra que llevaban de aceite. Y investigando un poco cómo se usaban las lámparas en la antigüedad, una de las cosas que miraba y descubría, que toda lámpara antigua que se usaba con aceite de oliva en especial manera, solo necesitaba cucharadas para arder. Era tan poco el espacio donde entraba el aceite que necesariamente para que ardiera toda una noche o todo un día tenía que haber una reserva continua.
Dice David en el Salmo 23, tú unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Mire lo que estaba diciendo David, continuamente estoy recibiendo de ti, porque él dice mi copa rebosa. Entonces quiero que entendamos algo en esta tarde. Usted y yo somos la iglesia que Cristo limpió con la sangre del Cordero que es Cristo Jesús. Somos exclusividad, somos una reserva que Él va a venir pronto a tomarnos como reserva. Pero por favor, hermano, seamos en este tiempo prudentes. Y no la prudencia de afuera. Yo digo, mire hermano, Jesús habló de la limpieza, de la higiene, porque había una secta de fariseos, saduceos, que estaba más preocupado por la limpieza de afuera. Yo no digo que la limpieza de afuera es mala, no, por favor, no me malinterprete, es buena. Pero Jesús les dijo a esta gente, ustedes están muy preocupados por las manos sucias con las que comen los discípulos comida. Y ustedes dicen, ¿cómo pueden comer con manos inmundas? Pero yo les digo, dice Jesús, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del hombre es lo que contamina. Y cuando uno se empieza a mirar esta palabra, uno dice, Señor, ¿cómo que lo que entra no contamina? Y lo que está diciendo el Señor, la verdadera contaminación sale de un corazón que ya está malo de por sí. La verdad, por eso hermano dice la Biblia que de la abundancia del corazón nuestra boca habla. Cuando yo no sé si ustedes se nota, pero cuando hay días que usted su vocabulario está medio desenfrenado, medio como que usted se escucha, usted mismo dice, pero hoy últimamente me quejé todo el día. Últimamente fui agresivo todo el día, no supe alabar a Cristo ni glorificar a Cristo, porque ahí está tu boca hablando a veces lo que tu corazón guarda. Señor. Y lo que mi corazón guarda. Amén. Por eso es necesario que entendamos que la prudencia que tenemos que tomar es, hermano, que tenemos que tener aceite continuo. Y este aceite es una búsqueda, hermano, que la iglesia tiene que hacer. La iglesia no puede aprontarse para otro acontecimiento. Si no tiene aceite, la iglesia no resiste. Si usted y yo no tenemos el funcionamiento, la gracia, la persona del Espíritu Santo en nosotros alumbrando, la iglesia no funciona. Podemos hacer demasiadas cosas y interprete esas cosas como lámpara. Pero una lámpara sin aceite no funciona. No funciona. Y es ahí donde usted y yo necesitamos entender, hay una búsqueda que yo tengo que meterme y es la búsqueda de tener aceite en mi vida. Dice, las insensatas, mire el versículo 2 dice, 5 de ellas prudentes, 5 insensatas. Mire hermano, hay una estadística hasta el día de hoy, es dura esta estadística. Si Cristo viniera esta misma tarde, esta misma hora, este mismo minuto, el 50% de lo que dice la Escritura, aquí lo que podemos ver en esta tarde, se quedaría. Y quiero que me entienda, usted me dirá, claro, pastora, se quedarían porque están en la hechicería, se quedarían porque sus vidas están fuera de la voluntad de Dios. No, está hablando de vírgenes que se quedaron. Y es ahí donde nuestra atención tiene que, hermano, enfocarse más. Quienes se quedan son vírgenes. O sea que si la virginidad representaba exclusividad, limpieza y estar reservado para alguien, hubo un pueblo que se quedó, que estaba reservado pero no estaba preparado, que estaba limpio por la sangre de Cristo pero no estaba lleno de Cristo. Porque el aceite es la llenura, es la gracia, la funcionalidad, es la vitalidad de Cristo en nosotros. Entonces, hermano, es una estadística que a mí me llama la atención y duele ver esta estadística. Y yo quiero estar dentro de esta estadística. Si así fuera posible, el Señor nos ayude entre las prudentes. Amén. ¿Sabe por qué? Porque las que eran imprudentes no significa que no fueran vírgenes. Y eso es, hermano, si usted lo piensa y lo mira, dice, qué tremendo. Porque las que se quedan son vírgenes también. Lo que está diciendo, también tenían que cortejar la boda. Tenían que, hermanos, saben que las vírgenes con sus lámparas le hacían el camino al esposo para llegar a la esposa.
Ese es el cortejo. Las vírgenes cortejaban al esposo. Entonces fíjese cómo ellas iban a cortejar, cómo ellas iban a glorificar la hermosura del esposo, cómo ellas iban a prepararle el paso al esposo si no tenían aceite. Juan el Bautista, él cortegió, por así decirlo, el camino al Salvador, porque dice la Biblia que él preparó, allanó el camino para que el que venía detrás de él, el que iba a ser mucho más poderoso que él, viniera. Pero Juan el Bautista fue un preparador. La iglesia de hoy tiene que glorificar a Cristo, pero ¿cómo glorificar a Cristo sin el aceite del Espíritu Santo? ¿Sabe, hermano? Es una estadística que si usted y yo la volvemos a leer en casa, 5 prudentes, 5 insensatas, pero todas vírgenes. Amén. Quiero decirle algo, muchos son llamados, dice el libro de Romanos, muchos, pero pocos escogidos. Pregunto yo, todos los llamados acá no son los cristianos, todos los llamados no son, sí, podemos meter a todos aquellos que el Cristo llamó, pero no todos en Él permanecieron. Permanezcan en mí, mis palabras permanezcan en vosotros. El pámpano no se mantiene si se aparta del Señor. Entonces fíjese, hermano, que Dios nos ayude. Y pensemos y meditemos y vivamos pidiéndole, Señor. Hay una estadística terrible. ¿Sabe? Usted le golpea la puerta a alguien o habla con alguien en el ómnibus, en el trabajo, donde usted ande, y usted siempre va a escuchar: yo iba a la iglesia. Es tremendo, ¿usted lo escuchó? Yo cuando iba a la iglesia, yo me acuerdo que a mí me pasa muchas veces, yo estoy trabajando, estoy así, y a veces uno está escuchando una música o a veces está hablando algo de Dios y alguien te dice: vos vas a la iglesia, porque yo iba a la iglesia. O sea que te están diciendo: yo también soy parte del pueblo que Dios escogió, pero ando imprudentemente porque mi lámpara no tiene funcionamiento sin el poder del Espíritu Santo. Hermanos, que Dios nos ayude, porque no tenemos ninguna funcionalidad en esta tierra sin el aceite que representa la gracia y la persona del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Mire, hermano, dice: las insensatas tomando sus lámparas, el versículo 3, no tomaron consigo aceite. Que Dios nos ayude. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Sabe que estas iban con una reserva, pero también ellas sabían que esa lámpara, hermano, que como le dije recién, si esa lámpara solamente llevaba algún chorrito de aceite, algunas cucharadas de aceite, significa que continuamente las vírgenes tenían que ponerle aceite a las lámparas para que tuviera funcionalidad. Eso sucede con usted y conmigo. Cuanto más buscamos al Señor, más nos damos cuenta que le necesitamos. Cuanto más nos acercamos. Por eso yo y usted tenemos que ser un pueblo agradecido. Algunos hermanos parece que se han olvidado de dar un gracias. Yo le doy gracias a Dios. Yo no, hermano, yo sé el tiempo que estamos viviendo. Yo sé que algunos me dirán: pero mira, aquel murió, aquel está enfermo, aquel le empobreció, aquel quedó sin trabajo, aquel está mal, aquel... Sí, pero yo tengo que agradecerle a Dios, porque si yo miro un poco atrás de dónde el Señor me sacó, qué es lo que el Señor hizo con mi vida, yo no puedo ahora ser mal agradecida por un momento que uno esté pasando. Yo agradezco a Dios su misericordia conmigo. Amén. Y eso es lo que me permite postrarme ante Él y olvidarme hasta el título de cualquier cosa que te den en la iglesia, o un título aún ministerial del Señor. Yo agradezco a Dios porque Él me salvó. Amén. Y esa es mi razón de agradecerle y depender de Él. Por eso, ¿sabe qué? Todo el tiempo necesitamos la funcionalidad y el aceite del Espíritu Santo. Mire, versículo 5, dice: y tardándose el esposo. Esta, hermano, pareciera la tardanza de este tiempo. Hermano, yo creo que la palabra de Dios no se tarda, sino que Él es un Dios tan misericordioso que cuando llega el tiempo del cumplimiento de muchas cosas, le diremos: Señor, es muy pronto. Pero no va a ser pronto, va a ser exacto en el momento de Él. Pero sabe que Él no se está tardando, pero tardándose el esposo.
En esa tardanza, hermano, ¿sabe qué significa? Que no vino en el momento que ellas esperaban. Ellas ya estaban listas, sí. Nada más que algunas tenían aceite, otras no. Pregúntele a alguien y pregúntele a un cristiano, ¿usted qué sabe qué va a pasar en estos últimos tiempos? Y ellos le dirán, Cristo viene porque todas las señales se están dando. Ellos mismos lo saben, pero duermen. Sin aceite, qué peligro dormir sin aceite, porque a la medianoche significa, hermano, a la mitad de una noche, es bien complicado la mitad de la noche. ¿Sabe por qué? Porque ahí te vence el sueño, el cansancio y la inconsciencia, porque cuando uno está durmiendo no sabe qué está pasando afuera. Tremendo esto, ¿verdad? Porque el que duerme espiritualmente no sabe que Cristo está con las trompetas en los cielos diciendo levanten a la iglesia y llévensela. No están escuchando que Cristo está diciendo está lista la tierra, hay que cegarla. No están escuchando porque duerme. El que duerme ignora. Escuchaba un hombre decir el otro día en Montevideo, ¿verdad? Estaba durmiendo y me robaron y entraron a mí. Y hermano, alguien que duerme no está enterado de nadie. Y me entraron, me sacaron y yo seguí durmiendo, decía el hombre. Eso hace el estado en nosotros cuando dormimos espiritualmente. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Por eso usted y yo tenemos que decirle, despiértame, Señor. Despiértame. No sea cosa que yo esté durmiendo espiritualmente y tú vengas y acontezca algo, tú hables y yo no esté prestando atención. Versículo 6, a la medianoche se oyó un clamor, viene el esposo, viene el esposo. Hermano, Cristo viene y nosotros lo sabemos. El mundo lo sabe. ¿Sabe que el mundo lo sabe? Lo sabe. Y eso es lo más tremendo. El mundo sabe que Cristo viene. Yo me encuentro con mucha gente, hermano, que sabe que Cristo viene, aún a pesar de que ellos no honran a Cristo con su vida. Y aquí el esposo viene, salgan a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Sabe, hermano? Y dice, las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Dependencia de hombres. Pablo, el apóstol Pablo, nunca caminó con Jesús, jamás, físicamente. Jamás estuvo comiendo un pescado como acostumbraban los 12 apóstoles. Jamás vio, hermano, a Jesús sacar a Lázaro de la tumba. Pablo no vio eso porque Pablo no estuvo en ningún culto con Jesús. Pero Pablo dice, yo conocí a Cristo, o Cristo se me fue revelado a mí porque el Espíritu Santo me permitió conocer a Cristo. Dice, lo que yo recibí, escribió 13 cartas, 13 epístolas. Y si usted las lee, dice, wow, ¿de dónde sacó este hombre tantas revelaciones? Él dice, lo que yo recibí, lo que yo doy, no lo recibí de hombre alguno. No lo aprendí en YouTube, no lo aprendí en el Facebook Live, ni lo aprendí en el pastor que predica allá, ni en el cantante que canta allá. Yo lo aprendí del Espíritu que me lo dio. Amén. Es tremendo lo que dice Pablo. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que estas insensatas, estas prudentes, estaban dependiendo del aceite de otras. Error nuestro es depender de que otros nos den un aceite, cuando el verdadero aceite para nosotros se ha de derramar si lo buscamos incansablemente. Por eso, hermano, cuando usted no busca el verdadero aceite, siempre estamos mirando a lo costado qué le funciona al otro para repetirlo. Y si al otro le funciona hacer esto, como hermano, de cabeza nos vamos a hacer lo que hace el otro. Y si el otro dijo algo y pareció bonito, hermano, porque estamos dependientes de los hombres, dependientes de hombres, pero necesitamos ser más dependientes del Espíritu Santo que de los hombres. Repito, necesitamos aprender a ser más dependientes de Dios que de los hombres. Entonces ellas dijeron, las insensatas dijeron, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Nuestras lámparas se están apagando. Y usted, hermano, en vez de meternos ahí con el Señor y clamar y buscar, Señor, ayúdame, Señor, me estoy apagando.
tal vez lo más fácil, a ver qué dice aquel pastor, a ver qué dice aquel apóstol, a ver qué dice aquel evangelista. Yo no digo que está mal, pero estamos buscando un aceite de hombres y estamos en dependencia de hombres cuando la verdadera fuente de aceite es Cristo Jesús. Amén. Mire, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. ¿Sabe, hermano? Esta es la prudencia. Llevar a la gente a Cristo y glorificar a Cristo. ¿Sabe por qué usted y yo tenemos que tener aceite? No solamente a modo egoísta. Esto no es un modo egoísta, decir yo tengo aceite, la otra no. No, hermano. Quiero decirle algo. Quien no tiene aceite no glorifica a Cristo. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 16, para que los hombres glorifiquen a Dios por medio de la luz que salga de ustedes. Una lámpara, dice el Señor, no se pone debajo. La lámpara se pone en lugar alto. Para que cuando el mundo vea vuestra luz, glorifiquen a Dios. Amén. ¿Sabe por qué tenemos que buscar incansablemente el aceite del Espíritu Santo? Para que la gente no glorifique más el nombre ni templo, ni iglesia, ni pastor, ni pastora. Que la gente glorifique a Cristo. Amén. Cuando la samaritana salió a predicar, nadie dijo qué mujer, nadie dijo qué mujer, sino que dijeron: no creemos más solo por lo que tú hablas, sino porque nosotros mismos hemos visto a Cristo Jesús. Entonces, cuando Pedro predicó por primera vez, la gente sabía que era un pescador, que no tenía clase, que no tenía maneras muy buenas de hablar, pero sabían que el Espíritu Santo operaba en él y glorificaron a Dios porque Pedro alumbraba con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano? Nuestro trabajo es que la gente glorifique a Cristo. Amén. Entonces cuando yo alumbro y cuando usted alumbra, hermano, no tenemos que andar, hermano, luciendo, no hay nada que lucir porque la lámpara no funciona sin aceite. O sea que la iglesia, si algo hace, lo hace por medio del Espíritu Santo para glorificar a Cristo. Amén. Ese es el funcionamiento de la iglesia, glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo, que llegue el tiempo, y este es el tiempo que ya ha llegado, que nos despertemos de todo sueño, de toda distracción y nos demos cuenta que tenemos que llegar a ese clímax, a esa meta de que la gente que me conoce y que te conoce glorifique a Cristo por las obras que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Porque, hermano, estamos en un tiempo que escuchamos, pero aquel va a la iglesia, pero y es tremendo. Estamos en un tiempo donde estamos como vírgenes, sí, limpios por la sangre del Cordero de Dios, sí, separados, sí. Pero vivimos en una imprudencia que nos puede llegar, hermano, a dejarnos aquí. ¿Por qué? Porque no tiene aceite. Una iglesia que es limpia por la sangre de Cristo, pero que no tiene aceite, se va a quedar. Yo no me quiero quedar, hermano. Y ese es un mensaje que todo cristiano, todo aquel que fue llamado por Dios debe volver a escuchar. Y tiene que escuchar y tenemos que escuchar. Hay un 50% de estas 10 vírgenes que se quedaron siendo vírgenes. Es triste, pero se quedaron siendo vírgenes. ¿Qué significa? Se quedaron siendo escogidos, se quedaron siendo pueblo, se quedaron. Esto lo tiene que escuchar todo cristiano. Se quedaron y eran vírgenes. ¿Y eran parte de la boda? Sí, porque ellas cortejaban al novio, pero se quedaron. Porque cuando a la medianoche vino el esposo, estas no estaban listas. Mire el versículo 10, mientras ellas iban. Esto habla de una voluntad, hermano, de uno mismo, una decisión de uno mismo, decir, ahora lo voy a hacer. El mundo y la iglesia, escuche, hermano, porque usted y yo somos iglesia. La iglesia cree que tiene tiempo. Nosotros creemos que tenemos tiempo. Somos como Sansón.
Dice la Biblia que Sansón decía, como otra vez Dios me librará. Yo pequé, yo hice mal, pero otra vez Dios me esperará un poco, Dios me esperará. Y cuando quiso acordar ya no tenía ni ojos, porque los filisteos le sacaron los ojos a Sansón. Porque él pensaba que tenía tiempo de pecar, tiempo para pecar, y que Dios lo perdonaba cada vez que él tenía tiempo para pecar. Y entonces jugaba con ese tiempo. Quiero decirle algo, no pensemos que tenemos tiempo, porque ¿sabe qué? Cada día más nos damos cuenta que los tiempos se están acortando. Yo leía hace unos días atrás en un diario cómo los glaciares se están derritiendo. Usted ve todo el cambio climático, salimos de un calor a un frío brusco. En un momento volvemos otra vez a un calor, y así está Si hermanos, ni siquiera estamos viviendo un invierno que sería el clima es tan desordenado que no sabemos ni qué va a pasar. Usted ha visto cómo una invasión de langosta ha venido por todo Estados Unidos, ha llegado y hermano, y esas cosas pequeñas que nos pueden llamar la atención, decir, pero mira esto que el mundo, hermano. ¿Sabe? Hoy escuchaba y miraba un diario de aquí de Uruguay, un periodista que decía acerca del asesinato de esta niña de 12 años, creo que fue, en Rivera, ¿verdad? Que la asesinó un hombre o un padrastro. Padrastro fue, ¿verdad? La asesinó, aparte de violarla, ¿verdad? Pero escuchaba un periodista decir, tenemos que reconocer y aceptar que somos abusadores, decía él. Y esta persona es gay, obviamente, ¿no? Este periodista es gay o tiene tendencia a esto. Entonces él decía, el ser humano tiene que empezar a aceptar a los abusadores, tiene que aceptar, o sea, lo que él está diciendo, que cualquier día, hermano, tenemos que llamar que el que abusa de un menor, bueno, no lo manden a la cárcel porque es una enfermedad que tiene. No, hermano. Estamos llegando a un nivel de decir, ¿dónde vamos a parar? Porque la verdad es de dónde vamos a parar con todas estas cosas que se están dando a nivel mundial. Y aún así el mundo viendo, las imprudentes, las que son vírgenes, dicen, tengo tiempo. Se matan a nuestros muchachos y a nuestras muchachas. Vemos a nuestros niños crecer bajo delincuencia, bajo drogas, bajo miles de cosas que viven y decimos, tenemos tiempo. Porque seguimos creyendo nosotros que tenemos tiempo. Las imprudentes dijeron, nosotros vamos a poner aceite. No es la hora de la iglesia, es la hora de Él. Porque es el error, las vírgenes no entendieron que cuando el esposo saliera a ser cortejado, era la hora de él, no era la hora de ellas. Dios no va a hacer milagros extraordinarios cuando la iglesia se levante. Dios lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo, no cuando la iglesia reaccione. Dios no va a mover, hermano, cosas en tu casa cuando tú te pares a orar. Él lo va a hacer cuando Él quiera hacerlo. ¿Te usará a ti o usará a otro? Eso es seguro. Pero lo hará cuando Él quiera hacerlo. Porque la iglesia ha considerado y ha pensado. Miren, hay gente que dice, Cristo no viene porque la iglesia no se fue. La iglesia tiene que ser arrebatada para que Cristo venga. Lea Mateo 25 y va a ver que hay un 50% de esa iglesia que se quedó y era virgen. Y era reservada y era limpia, pero se quedó por imprudente, porque no tenía la funcionalidad, la gracia, no alumbraba, no glorificaba a Cristo, porque no estaba con aceite. ¿Sabe? Dios tocó directo mi corazón con esta palabra, porque yo soy parte de esa iglesia. Y si yo no glorifico a Cristo, hermano, si yo no busco ese aceite, yo no quiero estar dentro de la estadística de las imprudentes.
Pero es un llamado de atención para todos los que somos iglesia de Cristo, en decir, yo tengo que alumbrar, y no de manera egoísta de pensar tengo que tener aceite para mí, sino porque si yo no tengo aceite, ¿cómo voy a glorificar al novio? ¿Y cómo voy a hacer que otros glorifiquen al novio si yo no alumbro al novio? Porque las vírgenes, hermanos, le alumbraban el camino al novio. Ese era el cortejo que hacían ellas. ¿Cómo iban a glorificarlo? ¿Cómo la iglesia ha de glorificar a Cristo si no tiene aceite? Que Dios nos ayude. Es una estadística que, hermano, asusta. Pero esa es la verdad. Hay gente que dice, por eso hay gente que está pensando en su tiempo. En su tiempo. Yo he visto cristianos que se dan el lujo de pensar ellos mismos, cuando yo ya... ¿Verdad? A mí me han dicho muchas veces, hermano, pero hermana, fuércese, venga al culto, busque a Dios. Sí, cualquier día de esto, pastora. Así, bien despreocupado. Sí, yo manejo esto. Sí. Pero hermano, mire que hace tiempo que está. Sí. Tranquilo. Vuelvo a reiterar, es como las vírgenes imprudentes, ellas dicen, tenemos tiempo, podemos ir, comprar y meternos en el cortejo como las otras. No es el tiempo para la iglesia, es el tiempo del novio. Él es el que ordena todo. No, acuérdese, esto va a ser como en el tiempo de Noé. Dios le va a decir a Noé, entra y yo cierro. ¿Quién cerró la puerta? Dios. No es que Noé dijo, bueno, Señor, como nosotros, hasta 11 y hasta 10 y algo pueden entrar los niños. No. Entraron y Dios dijo, hay que cerrar. Porque 120 años estuviste construyendo esta arca y 120 años tuvieron para entrar y no entraron. Es tremendo esto, hermano. Porque cuando Él cierra, no hay hombre que abra. Y cuando Él abre, no hay hombre que cierra. Entonces, esta puerta la cerró Dios otra vez. Verso 10, mientras ya iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Oh, hermano, se cerró la puerta. El tiempo no es de nosotros, el tiempo es de Dios. El mover no es de la iglesia, el mover es del Espíritu Santo. El mover es del Espíritu Santo. Porque sabe, el mover era del Espíritu Santo como quisiera el Espíritu Santo, hermano. Porque Jesús, hermano, hacía lodo y sanaba a los enfermos. Pero Pedro, hermano, era el mover del Espíritu Santo. Pedro, Dios utilizaba la sombra para sanar enfermos. Era el mover del Espíritu Santo. Arrebataba a Felipe, lo llevaba de una ciudad a otra para predicar a la gente. Era el mover del Espíritu Santo. No es el mover la iglesia. No es cómo la iglesia funcione. Es el mover y la funcionalidad y la gracia del Espíritu Santo. Amén. Va aprendiendo algo conmigo. Ya vamos a terminar. Dice, y entraron con él a las bodas. Las prudentes entraron con él a las bodas. Participantes. Y se cerró la puerta. Eso... Hay muchos cristianos que no quieren escuchar esta parte, pero hermano, se cerró la puerta. Yo le pregunto a usted, ¿quién quedó afuera? Usted me dirá, los borrachos, los idólatras, los homicidas. No, vírgenes quedaron atrás. Es verdad que los demás tampoco entrarán al reino de los cielos, pero este asunto es más grave porque los que se quedaron eran pueblo de Dios. ¿Sabe quiénes murieron en el desierto? Israelitas, judíos. ¿Sabe qué significa eso? Que también a ellos les pertenecía Canaán, pero murieron, se quedaron porque no le creyeron a Dios. ¿Sabe los que se van a quedar cuando Cristo vengan? Van a ser muchos de estos que eran vírgenes, ¿sí? Nadie niega que eran vírgenes. Nadie niega que Dios los llamó como pueblos y escogidos. Pero se quedaron. Se quedaron, hermano. Porque no tenían la funcionalidad del Espíritu Santo. Después vinieron también las otras, después. Y yo creo que después va a ser el día después de todo lo que Dios haga, incluyendo sobre todas las cosas el arrebatamiento y la venida de Cristo después. Y hermano, mire esta desesperación diciendo, ábrenos, Señor, ábrenos.
No es la primera vez que la Biblia, el Señor usa este tipo de parábolas y este tipo de frases en las parábolas, donde los que se quedan fuera de la puerta le piden, ábrenos. Como seguramente a Noé también, a Noé, ábrenos. Ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Pregunto yo, ¿no eran las seleccionadas para el cortejo? ¿Cómo que no las conocían? No, las vírgenes estas no habrán cantado alabanza a Dios, nos habrán... Sí, seguro que sí. No hacían milagros, echaban fuera demonios, ni predicaban, ni eran Sí, seguramente que sí, pero como no tenían el aceite, no alumbraron, no glorificaron a Dios, por lo que Él no las conoció. Dice el apóstol Pablo, de aquí en más, a nadie conocemos según la carne, nadie según las apariencias. Si alguien lo vamos a conocer, va a ser por los frutos y va a ser por el Espíritu Santo. Ahora vamos a conocerlos por el Espíritu. Por eso dice el Señor que el árbol se conoce por los frutos. A veces uno juzga a la gente porque la ropa que lleva, porque la manera por su color de piel, por su tamaño, por su... No, hermano. Todas esas cosas son a la vista humana engañables, pero Dios dice que nosotros seremos conocidos por los frutos, no por los de afuera. No nos dejemos engañar por los de afuera. No, hermano, porque es así, porque el ser humano cae muy fácilmente en ese engaño. Si viene alguien, hermano, uno lo trata muy... Pero si viene aquel hermano que de repente no aparenta, porque la apariencia no aparenta. Fíjese, no aparenta. Ni lo saludamos si es posible. Pero nos estaríamos equivocando tal vez. Seguramente que nos equivocamos. Que no conozcamos a nadie según la carne, según las apariencias. Hemos visto tanta gente, hermano, que sale y entra a los templos y, hermano, parecen, yo qué sé, jefes, arcángeles, arcángelas. No sé si existe, las arcángelas no existen, jefas. Pero, hermano, los frutos que tienen la vida real dan miedo. Dan vergüenza. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No los conozco. No los conozco. Mas él respondiendo dijo, no los conozco. Velad porque no saben a la hora, no saben. No piensen que van a manejar esta hora. Lo reitero, la iglesia no va a manejar el tiempo. La iglesia no va a manejar el mover del Espíritu. No va a manejar. Por eso yo pienso que a veces nos comportamos con imprudencia cuando decimos, ahora yo me voy a levantar a hacer un buen ayuno, oración y voy a sacar al diablo. ¿Y quién te dijo que vos vas a manejar este asunto? No es con carne ni sangre, sino con el Espíritu Santo. Puede estar postrado en una cama y Dios puede estar haciendo un milagro en tu casa. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? La iglesia no maneja lo que es de Dios. Nosotros, los siervos de Dios, los servidores, los colaboradores, no podemos manejar nada de lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer y manejar. Que Dios nos ayude a tener nuestras lámparas encendidas para que cuando alumbremos solo Cristo sea glorificado. Glorificado. Solo Cristo sea glorificado. Tenemos una ardua y, hermano, y una batalla grande en la búsqueda del aceite del Espíritu Santo. Tenemos una búsqueda ardua que hacer personalmente y como iglesia. Y es la llenura y es el aceite del Espíritu Santo, porque puede que a medianoche venga el esposo y digamos, ay, yo soy virgen también. Señor, yo soy escogido. Señor, yo soy parte. Señor, no me deja, mirá que yo soy parte del pueblo, Señor. Sí, pero no alumbras. Y hermano, estas gritaron, ábrenos. Y él dijo, no los conozco.
Porque en el momento que tenían que estar listas, aunque eran vírgenes, no lo estuvieron. Es fuerte esto para mí. Yo no sé si para usted. Pero eso me hace a mí pensar que mi lámpara sin el aceite no funciona. Me hace a mí pensar que el tiempo yo no lo manejo. Pero el Señor dice que para Él 1000 años es como un día. Cuando nosotros creemos que ya no tenemos ni hora, ni tiempo, ni edad, Dios dice, yo te largo los días si quiero. Y cuando creemos que tenemos la vida por delante, te vas. ¿Sabes cuánta gente se apoya en su fuerza, en su salud, en sus piernas? Cada vez que te levantes, gracias Señor que me funcionan las piernas. Gracias que mis manos tienen movilidad, que mi boca tiene... Algunos tienen mucha movilidad en la boca. Pero agradezca a Dios, hermano. ¿Sabe por qué? No se confíe en usted mismo, porque todo eso va a perecer en un momento. Mientras tanto, pongamos aceite en nuestras lámparas. Amén. Tenemos una ardua búsqueda y es buscar al Espíritu Santo. Termino con esto. Una pandemia mundial. Ahora China está alertando. Una bomba otra vez. Está alertando al mundo que viene otro virus. Y ya está en China, supuestamente, el otro virus. Pero si hermano, un mover mundial, porque esto fue un mover mundial, llevó a muchos a obedecer, que le dijeron, quédate quieto, quedaron quietos. No hagas, no hagas. No corra, no corra. No toma, no toma. ¿Cómo es posible? Para mí me preguntaba el Espíritu Santo hoy, ¿cómo es posible que mi iglesia no se haya escondido en mi presencia? No haya buscado como aquellos hombres en el aposento alto, como dice el libro de Hechos, estaban ahí buscando la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo es que no lo hicieron? Señor. Pudieron estar quietos para las autoridades, pero no están quietos para mí. Pudieron desvincularse de muchas cosas, pero no se vinculan de un teléfono, de una pantalla, de un televisor. Es fuerte esto. No se desvinculan del pecado. Pueden estar en cuarentena apartados de todos, pero no se apartan del pecado para mí. Es fuerte esto. Porque, hermano, cualquiera puede decir en estos tiempos de epidemia, cuarentena, lo que usted quiera. Tiene que empezar a caminar de costado, porque si usted camina así, y hermano, la gente en cualquier momento va a caminar así, de costado, porque todo lo que le dicen lo creen y lo hacen. De cabeza lo hacen, lo cumplen, la rajatabla. Pero cuando Dios me ordena y te ordena a mí, clama a mí, yo te responderé. Ora, busca mi rostro, llénate del poder de lo alto. Tengo tiempo, Señor. Mientras tanto caminamos como vírgenes. Quiero decirle algo, el 50% que se quedó en la circo imprudente, representan el 50% de las 10. Se quedaron y eran vírgenes. Se quedaron y eran vírgenes. Era parte del pueblo, pero se quedó. Era parte del pueblo, pero se quedó. Se quedó, era parte del pueblo. No nos equivoquemos, mi hermano y mi hermana. Estos que se quedaron eran vírgenes, pero se quedaron porque no glorificaron a Dios por cuanto no tenían aceite. El único que glorifica a Dios en nosotros es el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie en esta tarde. Vamos a dar gracias a nuestro Señor. Oh, tú eres bueno, Jesús. Eres maravilloso, Señor.